Bueno, los seres humanos somos una paradoja muy obvia. Por un lado somos animales, nuestro cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, pues es muy parecido al de muchas otras especies, pero por otro lado también somos muy diferentes. Tenemos una capacidad de desarrollar tecnología mucho mayor que la de otras especies, tenemos la capacidad de usar símbolos en nuestro lenguaje, en el arte, y sobre todo tenemos la capacidad de alterar nuestro entorno hasta el punto de haber puesto ya en peligro la sobrevivencia de muchas otras especies en la Tierra. Cuando yo vi por primera vez a los monos araña en su hábitat natural, sentí esta identificación de mi propia naturaleza con la de ellos. Me identifiqué con sus caras, con sus expresiones, las interacciones que tenían entre ellos, y ya conociéndolas un poco mejor, después de haber empezado un estudio sobre su comportamiento social, me di cuenta de que su sociedad también es muy parecida a la nuestra. Uno podía ver que Alma se peleó con Berta, y Carlos, como es amigo de Berta, entonces ahora ya no se lleva bien con Alma, y al final de cuentas era como ver una telenovela, pero con monos. Y son estas similitudes entre lo que yo sentía como mi propia naturaleza humana y la de ellos, las que me llevaron a elegir estudiar su comportamiento social para entender mi propia naturaleza. Todos ustedes conocen la teoría de la evolución de Darwin y la idea de que nosotros descendemos del mono, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que esto es un mito, o al menos es una mala interpretación de la teoría de Darwin, ¿sí? Lo que Darwin dijo es que las especies se van diferenciando unas de otras con el tiempo, y lo que vemos actualmente es el resultado de millones de años de evolución a partir de esta diferenciación entre especies, ¿sí? Si uno compara dos especies que se parecen mucho, probablemente tuvieron un ancestro común hace poco tiempo, y si uno compara dos especies que son más diferentes entre sí, probablemente su ancestro común es muy anterior. Entonces no es que descendamos del mono, sino que tenemos un ancestro común con los monos, ¿sí? En el árbol evolutivo, nosotros estamos en la rama de los primates, que serían aquellas especies que son más parecidas entre sí que con otras, por ejemplo, con los demás mamíferos, ¿no? Dentro de los primates, estamos en la rama de los simios, que son los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y nosotros, ¿sí? Somos primates sin cola. Entonces, hace 20 millones de años nos separamos de otra rama de primates, que son los monos, que son los que tienen cola, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pensar que hubo un ancestro común de todos los simios, que es justamente aquel primer primate que no tuvo cola, ¿no? Y ese dio lugar a todos los demás. Dentro de los simios, la especie más parecida a nosotros son los chimpancés, de quien nos separamos, tenemos un ancestro común con ellos, hace 6 millones de años. Para mí es impresionante saber que la especie más parecida a los chimpancés no son los gorilas ni los orangutanes, porque eso es lo que nosotros pensaríamos, pero somos nosotros. O sea, nosotros, los chimpancés y nosotros, estamos en una rama, en una de las últimas ramas de este árbol evolutivo, ¿sí? Bueno, uno también puede comparar especies en otras características menos obvias, como la cola, como puede ser, por ejemplo, el comportamiento social. Los monos araña pasan mucho tiempo jugando, los monos araña juveniles, y de lo que se trata este juego es de tratar de tirar al otro. Es una luchita entre 2 o 3 individuos. Los monos araña viven todo el tiempo arriba de los árboles, tienen una larga cola prensil que les ayuda a sostenerse de las ramas, y entonces lo que hacen es tratar de morder al otro o jalarle la cola para que se suelte y se caiga, no necesariamente al suelo, sino a algún árbol más bajo, y entonces el que perdió la luchita rápidamente sube y trata de buscar la revancha con el otro que le ganó. Y es muy divertido ver este juego. Uno se acuerda de las luchas que tenía con sus hermanos cuando era niño, y son justamente estas actividades las que permiten que los individuos vayan desarrollando sus habilidades sociales. ¿Cuál es el impacto de mi comportamiento sobre el comportamiento del otro? ¿Cómo fortalecer ciertos vínculos sociales? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué cosa ya es demasiado agresiva? Todas esas cosas las aprendemos tanto nosotros como ellos a través del juego, ¿sí? Otra característica que compartimos con otras especies de primates es que tenemos grupos que no son estables, sino que formamos subgrupos, que todo el tiempo se están juntando y separando. Tal vez ustedes llegaron aquí con un grupo de amigos, aquí probablemente se juntaron con otro grupo de amigos que llegaron por otro lado, después en la comida tal vez se junten con otros, en la noche tal vez se junten con su familia, y así todo el tiempo estamos cambiando
nuestra composición de los subgrupos que estamos formando. Esta es una imagen de algunos modelos que nosotros usamos para estudiar este patrón de agrupación. Pero lo importante aquí es que esta forma de agruparnos con grupos que se separan y se juntan, lo compartimos con los chimpancés también, lo compartimos con los monos araña, y se cree también que nuestros ancestros homínidos también tenían esta forma de organización. Es decir, tal vez durante el día se separaban, algunos conseguían presas o alimento, otros se quedaban a cuidar a los inmaduros, y en la noche se volvían a juntar a compartir este alimento. Una consecuencia interesante de este patrón de agrupación, de este modo de organizarse, es que da muchas oportunidades para manipular la información. O sea, yo puedo elegir informarle a los demás que no estaban conmigo acerca de algo que yo sé, o yo puedo elegir engañarlos sobre algo que yo sé pero ellos no saben, y entonces ocultar la información. Aquí tenemos un macho alfa dominante de papiones, el que está allá arriba, y una hembra que elige ir a acicalar a otro macho. Pero para eso, otro macho que no es dominante, para eso se van y se esconden atrás de una piedra. ¿Sí? De manera que el macho dominante, el macho alfa, no los vea y no los agreda. ¿Sí? Lo interesante es pensar qué es lo que están pensando esos dos individuos que se esconden detrás de la piedra. ¿Sí? Para esconderse uno tiene que pensar que el otro, el macho alfa en este caso, tiene una perspectiva distinta a la que yo tengo. O sea, él ve algo distinto a lo que yo estoy viendo, porque yo me estoy viendo a mí mismo. Pero sé que él, atrás de la piedra, no me va a ver. Entonces, esta capacidad de ponerse en los zapatos de los otros, a través de imaginarse su propia mente, se supone que está detrás de habilidades típicamente humanas, como la empatía o incluso la conciencia. Entonces, uno puede aprender muchas cosas a partir de estudiar a nuestras especies más cercanas. Bueno, aquí estoy yo cuando empecé el estudio de los monos araña hace más de 20 años, y me gustaba usar el pelo de un color que sobresaliera entre el verde de la selva. Y ese monito que tengo en los brazos es un mono que llevó a alguien al sitio de estudio, a nuestro sitio en la selva de Yucatán, para ver si lo podíamos reintroducir a la selva, porque se había arrepentido de tenerlo, de haberlo comprado como mascota. ¿Sí? Y precisamente por lo que les acabo de contar sobre el desarrollo de las habilidades sociales, esto es prácticamente imposible. ¿Sí? Durante los primeros 3 o 4 años de vida, los monos araña pasan todo el tiempo con su madre aprendiendo cómo moverse entre los árboles, qué cosas comer y sobre todo los códigos sociales, o sea, el sistema de comunicación, el efecto de mi interacción con los demás, quién es quién en el grupo, ¿no? Todo esto, un mono que ha crecido en cautiverio no lo puede aprender. Entonces, está prácticamente destinado a vivir su vida en cautiverio por el resto de sus días. Entonces, si bien es cierto que tenemos paralelos, que podemos encontrar uso de herramientas en algunas especies, un lenguaje hasta cierto punto simbólico, la organización social que puede llevar habilidades típicamente humanas como la empatía, también es cierto que nosotros, nuestra civilización, ha poblado la Tierra y la ha transformado, como probablemente ninguna otra especie lo había hecho en la historia de la Tierra. ¿Sí? También tenemos una capacidad de reflexión sobre el efecto de nuestros actos, probablemente mucho mayor a la de otras especies, y tenemos la ciencia. La ciencia nos permite indagar sobre nuestros orígenes, saber que somos parientes cercanos de otras especies, que hace mucho tiempo no había especies como las nuestras. Todo esto lo conocemos a través de la ciencia. ¿Sí? Entonces, todo esto debería de llevar a una mayor responsabilidad sobre lo que nosotros decidamos hacer con el hábitat de las demás especies en la Tierra, nuestros parientes más cercanos incluidos. Finalmente les quiero hacer un llamado concreto, además de esta reflexión sobre su propia naturaleza animal, un llamado concreto a evitar la compra de monos como mascotas y apoyar investigaciones en primatología, por ejemplo, postulándose como voluntarios. Muchas gracias.